Mar Romero Sala, ya hoy es viernes y estamos listos para bailar este nuevo disco de ABBA y todas sus canciones que tanto nos gustan. Pero primero hablemos de salud. Vamos a dedicar todo nuestro espacio de salud para hablar de la malaria, porque mañana se celebra el Día de la Lucha contra esta enfermedad en el continente americano. Mar. Así es. Mañana es ese día. Mañana no trabajamos, entonces toca hablarlo hoy, porque como dices, habremos bailado ABBA esta noche. Estaremos descansando mañana sábado. Exacto. Pero bueno, hablemos de cosas más importantes. La verdad es que la malaria se concentra principalmente en el continente africano. Tenemos que empezar diciendo esto. Más del 90% de los casos suceden ahí. Pero eso no significa que no siga siendo un problema en la región, donde hay varios países que siguen sufriendo esta enfermedad. En los últimos años se han logrado avances gigantescos en la lucha contra la malaria. Es muy importante que destaquemos esto. Desde el año 2000, los casos han caído en un 40%. 900.000 casos aproximadamente se diagnosticaron en 2019 y la incidencia, que nos habla de los casos nuevos que se diagnostican también en este periodo de tiempo, también ha caído en un 57%. Son buenas noticias que nos hablan de una reducción, de que las herramientas y las estrategias de la lucha contra la enfermedad han funcionado, pero que sin embargo tenemos que reconocer que en los últimos años se ha estancado un poco, y más con la pandemia de COVID-19, que ha devuelto ciertas enfermedades a la sombra. Raúl, la malaria es definitivamente una de ellas. Así es, Mari. Entonces le pregunto, ¿cuáles son los países más afectados por esta enfermedad en nuestra región, América Latina? Si quieres, empecemos por una buena noticia, y es que son 3 los países que se declararon libres de malaria en los últimos años por la Organización Panamericana de la Salud. El primero es Paraguay, el segundo es Argentina y en este año 2021 El Salvador. Pero siempre hay una cara negativa de la moneda, y es que, como ven en el gráfico, Venezuela es el país con más casos de malaria. Ahora profundizaremos en la situación en este país, y lo siguen Brasil y Colombia. Entre estos 3 países suman el 86% de los casos de malaria en toda la región, en todo el continente americano, de hecho. Entonces, pues como ves, hay buenas noticias, pero también hay malas noticias, o al menos noticias que nos tienen que alarmar un poco. Claro que alarman, Mar, por supuesto. Venezuela querida, ¿cuáles son los factores que explican el aumento de la malaria en ese país? Pues sabemos, hemos hablado largo y tendido en este programa y en France 24 de la crisis que afecta a Venezuela, económica, social, en todos los sentidos. Y eso, pues, por supuesto, tiene una consecuencia sobre la salud de las personas. Una de ellas es en el crecimiento de enfermedades que previamente estaban un poquito o cerca de la erradicación. Repasemos las cifras. El 70% de las muertes de malaria en todo el continente americano sucedieron en Venezuela en el 2019. Es una cifra muy desproporcionada. Y mientras veíamos que los casos se habían reducido en América Latina en un 40%, en Venezuela se han multiplicado en el mismo periodo de tiempo, entre el 2000 y el 2019, por 13. O sea, han aumentado muy significativamente. Precisamente de eso hablamos con el doctor Alfonso Rodríguez Morales, es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, y nos dio algunas de las claves que explican este crecimiento. Esta reemergencia de la malaria no es una sorpresa, porque obviamente entra dentro de un contexto en el cual han caído los programas de control de muchas enfermedades, la lucha antimalárica, el control vectorial, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Todo eso, pues lamentablemente, es un círculo vicioso en el cual la malaria tiene la oportunidad de resurgir de una manera no solamente muy considerable para el país, sino de nuevo también generando casos importados en otros países de la región. Esos otros países de la región, por ejemplo, nos comentaba el doctor, son Argentina, han detectado casos de malaria importados desde Venezuela. Y también es importante destacar algo que nos comentaba el mismo doctor, que es que la minería ilegal en la frontera con Brasil está, por ejemplo, aumentando esta crisis sanitaria en el país, porque hace que las personas entren más en contacto con los reservorios de mosquitos que transmiten esta enfermedad. Como hemos hablado también en esta crónica, el clima no solo afecta, pues, el cambio climático y la emergencia, sino también nuestra propia salud. Claro, y si está desbalanceada la biodiversidad, pues por supuesto todo está muy mal, Mar. Vamos ahora con la Organización Mundial de la Salud hablando de este tema, porque recomendó por primera vez una vacuna contra la malaria. Le pregunto, ¿qué impacto va a tener esta vacuna en nuestra región, América Latina?
Fue una gran noticia cuando salió y no podemos dejar de hablar de ello. Tenemos que retroceder un poco explicando que la malaria es una enfermedad infecciosa provocada por 5 parásitos y que se transmite a través de los mosquitos. La vacuna desarrollada y recientemente apoyada por la Organización Mundial de la Salud lucha contra uno de esos parásitos, uno de los 5, el Plasmodium falciparum. Ese parásito es el que es predominante en África y es el que causa más muertes y más casos de malaria en todo el mundo, pero en América Latina no es el parásito predominante. Aquí es el Plasmodium vivax el que crea el 75% de casos de malaria. Eso significa que el impacto de la vacuna podría ser algo más limitado en nuestra región porque precisamente no lucha contra ese parásito. Pero para entender mejor qué impacto podría tener, también se lo preguntamos, por supuesto, al doctor Alfonso Rodríguez. La vacuna va a tener una utilidad, sin lugar a dudas, también en América Latina en el momento en que éste empiece a ser usada acá, porque la vacuna para Plasmodium falciparum nos va a servir para ciertas zonas donde dentro de América Latina hay una importante presencia, hay una importante circulación de este parásito, pero a la vez es importante mencionar que, por ejemplo, en países como Colombia se está trabajando grupos muy serios en el país, como el del doctor Sócrates Herrera, en el desarrollo de vacunas específicamente para el caso de Plasmodium vivax. Siempre es bueno terminar con una nota de optimismo también, ¿no? Pues hay otras vacunas que están siendo investigadas también en América Latina, particularmente para luchar contra la malaria en la región. Entonces, como siempre, estaremos pendientes de cómo se desarrollan estas investigaciones, Raúl. Así es, Mari. Bueno, ya le